No se ríe. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Sánchez. Yo soy residente de primer año y hoy vamos a hablar de alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente del potasio. Bueno, el potasio es el catión intracelular más importante del organismo. El 98% se encuentra en el intracelular y el 2% en el extracelular. ¿Por qué es importante el potasio? Porque es el mayor determinante del potencial de membrana en reposo. ¿Qué es el potencial de membrana? Es la diferencia de cargas que existe digamos, entre el intra y el extracelular, que es fundamental para gatillar el impulso eléctrico, que genera variabilidad de carga iónica. Esto es fundamental para la excitabilidad cardíaca y neuromuscular. Por eso es importante saber que las alteraciones del potasio generan alteración del músculo cardíaco y del neuromuscular. Lo que medimos nosotros en la diaria es el extracelular, es decir, el potasio en sangre, que depende de tres factores: el potasio ingerido, la distribución entre el intra y el extracelular, y la eliminación. El potasio ingerido va a depender fundamentalmente de la dieta. Más o menos una persona necesita entre 1000 y 2000 mil equivalentes día. Eh, Esto varía en personas, por ejemplo, que consumen diuréticos, necesitan más aporte de potasio, o pacientes con enfermedad renal crónica que en general no secretan bien el potasio, por lo tanto necesitan dietas con menor potasio. La distribución del potasio entre el espacio extra y intracelular está determinado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Básicamente lo que hace la bomba sodio-ATPasa es generar un gradiente eléctrico negativo que favorece el ingreso de 2 moles de potasio a la célula y 3 moles de potasio al extracelular. La bomba sodio-potasio ATPasa básicamente está estimulada por la insulina y los beta-adrenérgicos. Lo que hacen es, ahí está, la insulina y la adrenalina estimulan la bomba sodio potasio, o sea, lo que hacen es favorecer el ingreso del potasio al intracelular. Em, Existen diferentes factores que favorecen la entrada del potasio, como la aldosterona y la alcalosis metabólica. Lo que sucede en la alcalosis metabólica es que la disminución de los hidrogeniones que se encuentran en el extracelular favorecen la entrada del potasio intracelular. Y otro factor determinante del potasio plasmático es la excreción. El 80% del potasio se excreta en el riñón, el 15% en el tracto gastrointestinal y el 5% en sudor. El 90% del potasio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, perdón, proximal. Y en el túbulo contorneado distal y el conducto colector se secreta. Existen tres factores que determinan la excreción del riñón, que son la adecuada secreción de aldosterona, la respuesta a la aldosterona por parte de los receptores, y un aporte de sodio y agua a la nefrona distal, que está determinado por el volumen corriente. Esto está alterado en pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca o cirrosis. Bueno, esto, como decía antes, es, digamos, los determinantes de la excreción del riñón. Esta es la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es producir el ingreso del potasio a la célula y la excreción del sodio. Bueno, vamos a hablar de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es, por definición, cuando el potasio es más de 5,5 miliequivalentes en sangre. Los síntomas son inespecíficos, puede producir calambres, parestesias, debilidad, disminución con preservación de los nervios y esfínteres. Eh, lo más importante de la hiperpotasemia básicamente son los efectos cardiovasculares, porque van a generar arritmias desde una ectopía ventricular hasta una taquicardia o fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con un laboratorio con hiperpotasemia? Es primero descartar causas de pseudohiperpotasemia, que puede ser, por ejemplo, en hemólisis. Acá tenemos pacientes con eh, LLC que tienen, por ejemplo, una leucocitosis más de 120, o hiperviscosidad, que puede ser que genere por la lisis tumoral pseudohiperpotasemia. En general, estos pacientes son asintomáticos
por más que tenga un laboratorio con aumento de potasio, se ve acompañado por otras alteraciones en el ionograma y en general no tiene cambios en el electro. Entonces eso nos hace sospechar a nosotros de que el paciente tiene una pseudo hiperpotasemia y no una hiperpotasemia franca. Existen otros, por ejemplo, la disminución de la excreción renal en insuficiencia renal, que es la más frecuente, o en hipoaldosteronismo. También se puede producir por déficit de insulina en la diabetes o ayuno prolongado. Bueno, como decía, la causa más frecuente de la hiperpotasemia es la falla renal aguda, seguida por fármacos como por ejemplo los beta bloqueantes no selectivos como el pronolol o el labetalol, intoxicación digitálica y hemólisis. Eh, También, bueno, la alteración de la excreción renal, que dijimos que depende de la secreción de la aldosterona, la respuesta a la aldosterona, o también el aporte de agua y sodio distal en la nefrona, que depende, por ejemplo, eh, del volumen circulante efectivo, ¿no? Que se ve afectado en pacientes con ICC o cirrosis. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos un laboratorio con más de 5,5 mil equivalentes? Es primero, descartar causas, es decir, pseudo hiperpotasemia, ver al paciente clínicamente cómo se encuentra. Es raro que teniendo un potasio más de 6,5 no tenga clínica ni cambios en el electro. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Es un electro, en general. Cuando es más de 5,5 empieza a alterar la onda T es más picuda y simétrica. Cuando es más de 6 la onda T tiene la misma altura que la onda R, y cuando es más de 7 desaparece la onda P y se genera una conducción sino-auricular y la onda R de duración prolongada. Y cuando es más de 8 se forma una onda tipo QS que se continúa con la onda T picuda. Bueno, entonces, esto es un gráfico que nos va a ayudar un poco a guiarnos qué hacer cuando tenemos un paciente con un laboratorio con una hiperpotasemia. Lo primero que tenemos que hacer, como dije antes, es descartar causas de la pseudo hiperpotasemia, evaluar clínicamente al paciente, monitorizar el electro y ver, obviamente, fundamentalmente la clínica del paciente. En general, cuando tiene una hiperpotasemia leve de 5,6 o 5,9, tenemos que monitorizar al paciente y ver los niveles de potasio. Cuando es moderada o severa, cuando es de 6,5 o más de 6, tenemos que ver si tiene cambios en el electro. Si tiene cambios en el electro, o sea, un paciente está sintomático con una hiperpotasemia y cambios en el electro, lo que tenemos que hacer es básicamente proteger al corazón como dando estabilizadores de membrana, que es el gluconato de calcio. El cloruro de calcio también se puede utilizar, el tema es que el cloruro de calcio es más corrosivo a nivel periférico y puede generar necrosis. Por eso nosotros usamos gluconato de calcio, usamos 3 ampollas en bolo en 10 minutos y esto se vuelve a repetir si no tiene efecto. En el caso que no tenga cambios en el electro, no damos gluconato de calcio, pero sí una solución polarizante que básicamente es insulina, 10 unidades de insulina en 250 de glucosado al 10% por endovenosa a pasar en 30 minutos, controlando obviamente la glucemia. También lo que hacemos es dar betagonistas, que lo podemos dar endovenoso o como broncodilatadores, perdón. También podemos usar bicarbonato, 250 centímetros cúbicos, a pasar en 20 minutos, si existe acidosis metabólica sin sobrecarga de volumen. Y también lo que podemos hacer para ayudarnos es dar diuréticos como la furosemida, que ayuda a eliminar el potasio del organismo. Entonces, fundamentalmente, digamos, el manejo de la hiperpotasemia es hacer un electro, ver la clínica del paciente y dar estabilizadores de membrana, sustancias que produzcan que el potasio ingrese a la célula, que estimulen a la bomba ATPasa, la insulina y los betagonistas, y ayudar a eliminar el potasio del organismo. Bueno, esto es un poco de lo que estábamos hablando, el tratamiento que es, bueno, con gluconato de calcio, la redistribución del potasio al interior de la célula y la eliminación del potasio al organismo. Bueno, eso en cuanto a la hiperpotasemia. Ahora vamos a hablar de la hipopotasemia, que es cuando el potasio sérico es menor a 3,5, que se divide en leve, moderada y severa. Es leve cuando hay una pérdida más o menos del 5% del potasio corporal total, es moderada cuando es de 2,6 a 3 y grave cuando es menos de 2,5. Cuando es leve, cuando hay una pérdida del 5% del potasio corporal total, no es necesario
dar un bolo endovenoso, lo que sí se puede hacer es dar vía oral, pero cuando es moderada o grave, con síntomas, es mejor dar ampollas de potasio, como vamos a ver más adelante. La hipopotasemia es la alteración hidroelectrolítica más frecuente. Se calcula que un 20% de los pacientes internados tienen hipopotasemia y se puede ver a diversas causas, como el déficit de la ingesta, la redistribución intracelular o pérdidas, que pueden ser renales o extrarrenales. ¿Qué nos va a servir en el laboratorio? Básicamente pedir el potasio urinario y en plasma para saber si es renal o extrarrenal, calculando el gradiente de potasio. Otra cosa que podemos usar es el potasio, la relación potasio-creatinina, y según los valores que nos dan, nos van a orientar si la pérdida es renal o extrarrenal. Fundamentalmente es importante buscar la causa de la hipopotasemia. La causa más frecuente es el uso de diuréticos como las tiazidas, los diuréticos de asa o los inhibidores de la hidroxiclasa, y en general los síntomas de la hipopotasemia no son tan floridos como la hiper, sino que generan alteraciones neuromusculares que pueden empezar en extremidad y avanzar en tronco, que pueden generar una parálisis flácida como el Guillain-Barré. ¿Qué vamos a ver en el electro, en la hipopotasemia? Básicamente cuando la onda T se empieza a aplanar y la onda U empieza a aumentar. Cuando es menor a 2, el QRS se ensancha, el ST desciende y la T empieza a aplanarse y hay un aumento de la U. Cuando es menor a 1, el ST desciende menos de 1 milímetro, el QRS es más ancho, la onda U es más prominente y cuando ya los niveles de potasio son menos a 1, puede ser que tengamos este patrón electrográfico que es como la torsada de T-point. ¿Cuáles son las causas de la hipopotasemia? Bueno, lo mismo que la hiperpotasemia, hay que descartar causas de pseudohipopotasemia, por ejemplo, la leucocitosis extrema, o sea, cuando hay más de 120.000 también puede generar hipopotasemia o hiperpotasemia. Bueno, la insulina, como vimos, la insulina es los beta-2 arenérgicos, al estimular la bomba ATPasa, lo que hacen es generar eh, el movimiento, digamos, del potasio del extra al intracelular. La hipotermia también, la intoxicación por bario, pérdidas extrarrenales, puede ser diarreas, o cutáneas como quemaduras. También esas son las pérdidas extrarrenales. Y las renales pueden ser contención renal normal, por ejemplo, un paciente con diuréticos o con aspiración gástrica o trastornos tubulares o hipomagnesemia. Es muy importante corregir el magnesio y el potasio porque básicamente la hipomagnesemia va a depender de el valor del potasio. O sea, si uno no corrige el magnesio, lo más probable es que el potasio, por más que uno lo cargue, no se va a corregir. Y bueno, cómo se diagnostica? En realidad no diagnostica, sino cómo puedo saber si la pérdida es de origen renal o extrarrenal. Bueno, por el cociente sodio-creatinina urinario, si es menor a 2,5, la respuesta normal, o sea, no es de causa renal, y si es más de 2,5, sí es renal. Otra cosa que podemos usar es el gradiente de potasio, que se calcula con el potasio urinario por la osmolaridad plasmática sobre el potasio plasmático por la osmolaridad urinaria. Sí, para saber si, igual ahora tengo un grafiquito que es más lindo, pero básicamente para saber la causa de la hipopotasemia, si es de origen renal o extrarrenal, por ejemplo, no sé, una diarrea o una alteración gastrointestinal, lo que tenemos que hacer es medir el sodio y la crea urinaria. Entonces, si es menor a 2,5, es una respuesta normal renal, es decir, no es de causa renal, es de extrarrenal. Y si es más de 2,5, es renal. Acá está el grafiquito, entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar la pseudo hipopotasemia. Si es menor a 15 la relación potasio-creatinina, pensamos en una causa extrarrenal. Y si es más de 15, pensamos en una causa renal. Y después va a depender del estado ácido-base para saber la causa, ¿no? Si está en acidosis, pensamos en acidosis tubular. Si el paciente tiene alcalosis, vemos la TA, si es alta o baja. Si es baja, pensamos, por ejemplo, en algo muy raro como el síndrome de Hittelmann, o alta en la aldosterona. Tenemos que medirla si es alta o baja. Si es alta, pensamos, por ejemplo, en la estenosis renal, según el valor de la renina, y si es baja, pensamos en hiperaldosteronismo. Bueno, no sé si quedó muy claro, si no, igual al final lo repito de nuevo, no pasa nada. Y después, esta cuenta es un ejemplo como para saber cuánto es lo que tenemos que aportar a un paciente que pesa 70 kilos según los 1000 equivalentes.
El peso corporal total de sodio son más o menos 40 mil equivalentes por los kilos que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente de 70 kilos lo multiplicas por 40 o 50 aproximadamente y son 3.500 mil equivalentes de potasio corporal total. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Según, digamos, la hipopotasemia, según si es leve, moderada o severa, vos vas a multiplicar este valor por el porcentaje. Digamos, si es leve, lo multiplicas por 5, si es moderada por 10 o si es severa por 15. Calculando más o menos que una ampolla de 10 centímetros cúbicos tiene 15.000 equivalentes, o sea, una ampolla de potasio. Por ejemplo, al final, en este cálculo, el paciente tenía un déficit de 17,5. Entonces le vas a dar una ampolla. Igualmente ahora lo explico bien. Entonces, en un paciente, por ejemplo, masculino de 70 kilogramos que tiene un potasio de 2,8, ¿no? Nosotros el 2,8 lo clasificamos en una causa, digamos, moderada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 10%, de 3 a 2,5 y tiene 2,8. Entonces, este paciente tiene una pérdida, una hipopotasemia moderada. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de potasio corporal total por el déficit del paciente, o sea, el 10%. El 10% de 3.500 es 350. 350. A esos 350 tenemos que sumar la necesidad basal que tiene el cuerpo, que es de 1.000 equivalente por kilo. Entonces, este paciente pesa 70 kilos, 1.000 equivalente por 70 kilos son 70.000 equivalentes. Entonces, en un paciente con hipopotasemia moderada, en este caso de 2,8, necesitamos, reponer 350.000 equivalentes más las necesidades basales que son 70. 350 más 70, perdón que no, acá está, son 420. Esos 420.000 equivalentes necesitamos reponer en 24 horas. Entonces lo dividimos en 24 horas, que son 17,5 ampollas, o sea, perdón, 1.000 equivalentes. Entonces necesitamos reponer en este paciente que tiene una hipocalemia moderada, son 17,5 mil equivalentes, que es una ampolla, básicamente. Y lo indicamos así, como una ampolla pasar en 500, una ampolla en 500 mililitros de fisio pasar en 4 horas. Este cálculo, la verdad que la gente mucho no lo hace, pero digamos, sería lo correcto para saber cuántos mil equivalentes necesita esa persona según el déficit. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente es estar según es leve, moderado o severa. Podemos reponer, si en el caso que sea leve, no es necesario que sea endovenoso, puede ser oral, pero si es moderado o severa, es mejor que sea endovenoso. Em, bueno, entonces dijimos que el tratamiento de la hipopotasemia básicamente es administrar potasio y fármacos ahorradores de potasio, corregir alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico. Como dijimos antes, la hipomagnesemia puede generar falta de respuesta. Y si tolera la vía oral, podemos utilizar bloqueadores de ARA como la espironolactona. Otra cosa importante es que no se deben administrar más de 100 a 150 mil equivalentes día, eh, porque eso puede generar irritación periférica. No mucho más.